Fíjense que en la mañana que salí a tirar la basura, porque si, yo supongo que les ha pasado que si dejan un día, 2 días, de repente se les junta y ya no, aunque no produzcan mucha basura, que además de todo, pues en qué casa no se produce basura, no se genera basura, pues luego ya no hay dónde ponerla, es un poco incómodo, etcétera, ¿no? Entonces, más vale aquí en esta casa, con 1 o 2 días que nos demoremos en tirarla, se empieza a juntar más y entonces ya la cosa no se ve muy bien, ¿no? Y entonces bajé, la pongo en una bolsa, bajé porque hay varios tipos, varios muchachos, de todas las edades, incluso chicas, que le hacen el favor a uno, son los que van con su carrito y también pasa el camión, por supuesto. eh, y entonces ya se los das y todo, ¿no? Conozco a uno en particular y ya llego, le doy mi bolsita le doy unos cuantos pesitos hoy se me ocurrió preguntarle que si había descansado, ¿no? Que qué tal el fin de semana, porque grabo esto en día lunes, hoy lunes 8 de diciembre, día que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Y entonces le pregunté eso, ¿no? Que si había descansado. Y me dijo, no, peor, dice, no estuvo. O sea, que sí había descansado, quiere decir, más bien, que no había ido al trabajo, pero que había estado peor. Y entonces le pregunté, pues, ¿qué te pusieron te hicieron poner el arbolito? ¿Qué pasó en casa, no? No, pues es que me dice, ¿no? Nos hicieron ir con la Claudia. Así es que, pues, esos entradones que ustedes ven en el Zócalo impresionantemente, no son todos precisamente de espontáneos ciudadanos sí hay muchos que sí, me consta que sí hay, pero muchísimos que no. Aquí no, la palabra chistoso no viene al caso, ¿no? Sino eso que juraste no hacer o que tú no hacías y que terminas convirtiéndote poco a poco en eso que juraste que no serías. Fíjense que ahorita en la cuestión de lo político, cómo está ese discurso, ¿no? De que vamos a regresar, bueno, de la gran promesa de nuestros grandes políticos de implantar una jornada laboral de 8 horas, 40 a la semana, 2 días de descanso. Oigan, ¿saben una cosa? Eso de 40 horas y 40 horas a la semana, 8 horas diarias, eso lo tuvimos en el México, digamos, antes de que llegaran los panistas, eso lo tuvimos siempre. O sea, la jornada laboral de 5 días por semana, 8 horas diarias, 40 a la semana, eso no lo voy a decir que siempre, pues, ¿no? Porque eso no es cierto, ¿no? Pero en la segunda mitad el siglo pasado, eso fue una realidad. Hasta que llegaron estos codiciosos, que no quiere decir que los anteriores hayan sido mejores, a venderte esa idea, ¿no? De que tú haz con tu libertad, ¿no? O sea, esa falacia de la libertad, que yo puedo ser el dueño de mi tiempo y contratarme con quien sea. Pues sí, con quién. O sea, resulta que más bien te terminas contratando con patrones que no tienen ninguna obligación laboral más de allá de pagarte tu sueldo, pero no te pagan nada más las prestaciones anteriores, servicios médicos, fondo de retiro, etcétera, ¿no? Vacaciones y demás. De hecho, la bestia esta, el raterillo Ricardo Salinas Pliego, que no quiere pagar sus impuestos, él tiene un que es que ensayo me parece, no recuerdo dónde estudió, si en la Ibero o en el TEC. Y él menciona, está ahí publicado, ¿no? Como si fuera el gran pensador. Él menciona que no está de acuerdo, por supuesto, ¿no? En que los patrones aporten para el fondo de retiro de los trabajadores. Pero
últimamente yo he visto mucho, por ejemplo, en el metro, eh, publicidad de su banco, Coppel, uno de sus bancos, que ellos te ofrecen administrar tu fondo de retiro. O sea, él no cree justo que los patrones aporten al fondo de retiro de los trabajadores, pero sí quiere manejar ese fondo de retiro. Esa es la mente vil eh, de de un codicioso. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, eso siempre fue, ¿no? O sea, pues, es que así era. De repente llegaron los panistas, te dicen, no, bueno, tu libertad, no te tienes que contratar, no te tienes que atar a nadie. Pues sí, lo que pasa es que terminas atándote a muchos, ¿no? O sea, terminando, no paras hoy con las redes sociales, con la conectividad al 100%, no hay un momento en el que realmente goces de tiempo libre para ti, ¿no? O sea, te pueden molestar a cualquier hora, en cualquier momento, y están ahí los pobres chavos, ¿no? Terminando de trabajar o terminando de que los molesten a tal hora, ¿no? A deshoras. Esa es la bestialidad de la clase poderosa, político y económica que siempre ha gobernado este país. Por cierto, ya estamos hoy, insisto, en 8 de diciembre. Ya pasaron casi 7 meses, estamos por cumplir 7 meses de que los asistentes, los cercanísimos asistentes, colaboradores de doña Clarita Brugada, la santera, les quitaron la vida y no sabemos todavía quién fue, por qué, cuál fue el móvil, quién lo orquestó, y los pobres fulanos a los que han apresado, sobre los cuales ya se cernían sendas órdenes de aprehensión, pues no sabemos qué participación tuvieron, ¿no? Así si directamente los... no sabemos en qué va su juicio, si tienen un juicio, nunca la prensa habló con ellos para saber cuál fue su participación en la planeación o en la ejecución del crimen, ¿no? Simplemente así fue, ¿no? Y curiosamente, aunque nuestra sociedad es muy espontánea, ¿no? En eso de manifestarse en las calles y salen a hacer manchas este día y ahora sí y siempre amenazan con la madre de todas las marchas, ¿no? Y ahora esta marcha acá y todas presumen de esa pureza, ¿cómo le podríamos? De esa pureza cívica, ¿no? Aquí vienen por pura voluntad propia. Ya después se descubre que no, ¿verdad? Que hay, o sea, por ejemplo, la marcha de la generación Z, ¿no? Que, o sea, que porque están hartos de que no haya paz en este país. Pues es que la generación Z, principalmente hoy en día, ¿no? La generación Z que sube las patotas a los asientos del metro, ¿no? Son los principales que financian a los cárteles del crimen, a los cárteles de la droga. ¿Cómo? Comprándoles sus productos, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, todo mundo sale a presumir esa espontaneidad. En realidad, aunque les cause urticaria, ¿no? Hoy les voy a hablar en parte, ya que estamos a 8 de diciembre, les voy a hablar la verdadera movilización masiva en este país y prácticamente en todo el continente, la movilización masiva de la más grande en todo el continente que nace del individuo propio sin que lo obliguen, sin que le regalen, qué sé yo, no una playera o un galón de pintura o que si no, pues te vamos a sancionar y ya no te vamos a pagar tus vacaciones, ¿no? Como al muchacho que no me sé su nombre, y que bueno, no, de todos modos no se los diría, pues si no lo correrían, como a los pobres barrenderos que se llevaron a fuerza, ¿no? Al nuevo, la enésima concentración pública de doña Claudita Sheinbaum. Así es que después de este larguísimo intro, podemos entrar en materia en este nuevo capítulo correspondiente a la segunda temporada del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la
Gran Ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel y por supuesto de nuestra querida Virgencita de Guadalupe, cuya celebración ya está en ciernes y si me permiten ya abusando de su confianza, también con la bendición de San José. Y sí, en efecto, ahí vienen los guadalupanos, este, millones, ¿no? Son millones, no tengo el dato, pero es una cantidad impresionante. Vienen de todos lados, yo vengo de allá, ¿no? Y vi una misa en georgiano de Georgia, ¿no? De esta ex república soviética. Como el año pasado vi una misa en polaco. Yo vi videos, no me consta que haya sido del año pasado, muchos escoceses. Obviamente del continente pues hay muchísima gente, ¿no? Desde Argentina, Brasil, Colombia, etcétera. Y por supuesto, gente de Estados Unidos, de Canadá. Vienen de... Realmente, cuando estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, estamos hablando sin ningún temor a equivocarnos de la emperatriz de América, la emperatriz del continente. Y como eso le choca mucho a Satanás, o sea, la idea, ¿no? de millones de guadalupanos que van honestamente llevados simplemente por el corazón, no porque les van a descontar el día en la chamba, no por nada, sino llevados por el corazón, por el amor, por el agradecimiento, muchísimo, o porque quieren pedir algo ciertamente y saben dónde pedirlo, también ocurre de eso, ¿no? Agobiados por alguna cuestión, ¿no? Entonces son millones, eso le rechoca a Satanás y a sus basuras, a sus asquerosos engendros demoníacos y por supuesto a todas las clases, digamos, los sectores sociales, políticos y económicos aliados con Satanás, ¿no? O sea, sus compinches, ¿no? Sus camaradas, ¿no? Y por eso ven ustedes que hay muchos accidentes en la carretera, ¿no? O sea, cuando hablamos tanto nos llenamos, ¿no? La boca, el hocico de esas palabras de empatía. ¿Cómo es posible que vengan algunos atropellados y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o los accidentes mismos, ¿no? Que evidentemente pues ahí está la mano del demonio. Eh, el demonio escucha a la Virgen María y sabe él de la importancia, la Virgen de Guadalupe. Yo les aseguro que le salen granos en las nalgas, ¿no? Si es que tiene. O sea, no hay nada bueno, muchísimas cosas le rechocan, pero una de ellas es la Virgen de Guadalupe. Y el amor y el fervor y la devoción que tienen millones en todo el mundo, ¿no? Porque ustedes pueden ir a ver, no sean flojos, holgazanes, no se dejen llevar por las estupideces que ven en las redes sociales. Vayan e investiguen. Investigar simplemente es irse a parar ahí, ¿no? Y ver pasar la vida y ver pasar los años. Se dejan caer muchísimas campañas de desprestigio. Una de ellas es que los guadalupanos, cosa que ya he platicado aquí en este espacio, los guadalupanos vienen desde lejos vienen con sus animalillos, con sus mascotas, y ya les da hueva de regresarse con ellas y los dejan aquí. Esa es, o sea, y entonces toda la gente, o gran parte un gran sector de la sociedad, tiene esta crítica. O sea, es decir, ¿cómo es posible que vienen desde allá a abandonar a sus animales? Y entonces a partir de ahí se teje la leyenda, el mito del guadalupano irresponsable, del guadalupano hipócrita, del guadalupano dos caras, del guadalupano insensible, etcétera. Todo lo que le quieran poner. Muy conveniente. Hoy en una sociedad que según ellos, ¿no? Son muy, ¿cómo les diré? Como muy sensibles hacia los animalitos, ¿no? Cuando
muchas de las personas que tienen sus animales, por ejemplo, sus perros, te dejan ahí los excrementos, las ponen en una bolsita cuando las ponen y te los dejan abajo del coche o en el arbusto ahí del jardincito. O yo nunca he visto a nadie, a ninguno, o sea, de los millones que tienen perros en este país, o dejémoslo en esta ciudad, a nadie que salga a lavar sus orines. O sea, esta ciudad podría llamarse meado, ciudad meado de perro, ¿no? O sea, las unidades habitaciones huelen a meado de perro, ¿no? O sea, no hay nadie absolutamente, ni la vecina más limpia que salga a lavar los orines de sus perros, ¿no? Pero siempre tiran como ese, eh, pues esas lecciones, ¿no? De civismo, de moralidad. El sábado, de hecho, allí en Calzada de Guadalupe, yo me encontré, venía un contingente así, con una playera amarilla, cubetas, y y no sé, una escoba, ¿no? Algo así. Y vi, o sea, yo pensé que eran guadalupanos, ¿no? Y de repente vi todo, así como que se ponían a recoger basura. Ciertamente se acumula la basura, viene muchísima gente. A veces no hay los suficientes contenedores, esa es la verdad, ¿no? Pero también hay que decir que a mí, yo he ido muchas veces, voy prácticamente todos los días en el mes de diciembre, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera quincena. O sea, sé de lo que estoy hablando porque ahí he estado, ¿no? Y uno de mis trabajos es el periodismo, ¿no? Entonces, tampoco me parece mala, hablando honestamente, no me parece malo el trabajo que hace la alcaldía Gustavo Amadero, ¿no? O sea, no es perfecto su trabajo, no, de ninguna manera. O sea, tiene su chamba tiene muchos defectos. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo llegué por allá como a las 12, 1 de la tarde, o sea, después del mediodía, y estaban lavando y todo. Bueno, pues es que esas no son horas, ¿no? Ya es hora. Pero lo estaban haciendo, pues, ¿no? O sea, lo mejor sería que lo hicieran a las 6 de la mañana, ¿no? Como en París. Pero no vivimos en un mundo perfecto, mucho menos en un país perfecto. Entonces, el hecho de que lo estuvieran haciendo, creo que es encomiable, ¿no? O sea, descuidado no está. Tienen ahí ya saben que siembran sus nochebuenas que nunca las van a regar, pero mal no está, ¿no? O sea, hay que reconocerlo. Eh, Creo que la delegación o la alcaldía, como se llame, hace su esfuerzo, en verdad, yo pienso que sí, pero también saben de la gran importancia, pues, ¿no? De toda la derrama económica, son cientos de negocios que dependen de los guadalupanos, no solo en esta época del año, sino por supuesto a lo largo del año. Y por lo tanto, al ser cientos de negocios, pues son cientos de familias y son miles de personas que dependen de ello. Entonces decíamos, bueno, los guadalupanos son puercos, son borrachos, son lujuriosos, son esto y aparte son desalmados que vienen a botar a sus animalitos. Eso hoy se usa mucho esta frase, ¿no? De la leyenda negra. Pero a mí no me gusta usar esas frases, ¿no? Yo prefiero llamarle estupidez. Que muchas cosas malas, pecaminosas, hayan cometido los guadalupanos camino para acá, sí, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Pues así igual muchas cosas malas han cometido los que van al Estadio Azteca o los que van al Estadio de CU. Ustedes saben cómo quedaban las famosas islas después de las ofrendas del Día de Muertos. Eso era una asquerosidad. O vayan al Foro Sol, el que era el Foro Sol, o vayan al Zócalo. ¿Ustedes creen que el Zócalo queda reluciente después de sus concentraciones masivas? No creo, ¿eh? ¿No? Ese es otra vez, ¿no? El asunto del que lanza la primera piedra, ¿no? Entonces sí que a muchos habrán hecho del baño en lugares inapropiados, no tengo la menor duda. Que muchos en el camino le hayan echado los perros a la comadre, no tengo la menor duda. Que alguno
algunos para el frío se echan sus tragos y que algunos sepan, no tengo la menor duda, ¿no? Pero también es cierto, otra vez, vayan y vean su comportamiento. O sea, en verdad, vayan. Gente normal. O sea, yo he ido muchísimas veces y nunca he visto, ¿qué les digo? O sea, en verdad, ¿no? O sea, yo nunca he visto gente peleando, que no digo que no pueda haber peleas, pero en el camino hacia allá, o en la basílica misma, donde además se queda a dormir muchísima gente, en verdad está bastante tranquilo. Bueno, y que lo que ocurre con esto, es que viene muchísima gente, o sea, y entonces los ríos de gente se pegan, pues no falta el perrito que ustedes saben que les gusta el argüende, no falta el perrito que se une a la caravana y ya después no tiene forma de regresar a su casa. Pero no es que vengan desde no lo sé, todo es capaz, todo es posible. Entonces que aquí ya llegando a la ciudad los perros se unan, sí, algunos, pero no son de ellos, o no los vienen ellos a dejar. Esa es la gran cuestión. Tú que me estás oyendo, que eres un ciudadano ejemplar, que lavas los orines de tus perros, que nunca le has aventado los excrementos de tu perro al vecino, o nunca te has hecho el oxiso, o nunca has aventado la bolsa a la coladera, ¿no? No importa que se tape. Entonces fueron a ir, esto estoy hablando el sábado 6 de diciembre del 2025, y estaba lleno o sea, había mucha gente de playera amarilla, ¿no? Y de repente vi un señor que estaba alrededor, o sea, ya ven que alrededor de los árboles, pues hay pastito, tierrita, ¿no? O sea, como, digamos, como un agujero que interrumpe la acera, ¿no? La vía pública. Y vi que de repente se quedó, como que a quitarle unos microscópicos pedacitos de basura. A ver, ¿qué te pasa, no? O sea, ahí no hay nada. Y de repente veo de esas iluminaciones del Espíritu Santo y veo que su playera dice el nombre ridículo de la iglesia de Cristo o de los santos de los últimos días, los mormones. Ah, ya Satanás mandó a sus lacayos. Después más adelante quise hacerle unas preguntas a uno y me dijo, no, 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 así con un acento cubano, una cosa así, venezolano. Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, ¿no? A mí no me veas. Y era el que estaba regalando las playeritas amarillas. Que además saben una cosa, pues nadie se va a dar cuenta que eran ellos, porque aunque lo suben a cacarear a sus redes sociales, nadie se va a dar cuenta de que porque venían con las letras muy chiquitas. O sea, yo que soy chismoso de profesión, yo sí lo vi, ¿no? Pero los demás, y además pues la gente no sabe qué rayos es eso, ¿no? No sabe que, pues una de las tantas sectas que ha inventado Satanás, ¿no? Bueno, el caso es que, fíjense ahí, creo que vale la pena analizar y detenerse en eso. Cuando tú puedes, fíjense cómo las buenas acciones, como limpiar, recoger basura en la vía pública, en este caso sobre Calzada de Guadalupe, Satanás siempre manda a sus lacayos en estos días a hacer cosas afuera de la Basílica de Guadalupe. Eh, como una aparente buena acción, si no tiene un buen corazón, no puede ser una obra de verdaderamente buena, de misericordia, de bondad. Dios ve la bondad que hay en tu corazón. Dios ve cuál es la intención de tu acción. Y si tu acción no tiene una buena intención desde tu corazón, no es una buena acción. Por mucho que recojas kilos de basura, por mucho que siendo millonario regales para obras de beneficencia, regales millones y millones de dólares. No importa. Puedes donar lo que sea, puedes recoger las bolsas de basura, pero si en tu corazón no hay bondad, no hay una buena intención, no te cuenta como una buena obra. Me explico. En realidad lo que hay, la intención es dejar mal a los guadalupanos. Miren, son puercos, son cochinos, aparte de que vienen a dejar a sus animales para acá, etcétera. Aparte son puercos, son todo. O sea, tienen todos los defectos.
Yo le pregunté a una chica, ¿no? Y ella me dijo, o sea, una de esas chicas mormonas, y ella me dijo que ella sí había visto que los guadalupanos abandonan a sus perros. Pero cuando me dijo eso, no me pudo ver a la cara. Volteó y apuntó su miradita y sus ojitos hacia abajo. Sabía que me estaba mintiendo. Y debe de saber esa chiquilla que mentir es un pecado. Eh, entonces, fíjense cómo lo deleznable de encubierto en una supuesta buena acción. Y en eso es experto el demonio. El demonio y toda esa gente que trabaja para él. O sea, por ejemplo, vemos muchos, ¿no? Futbolistas o deportistas profesionales, boxeador, de todo, ¿no? La NFL es experta en eso. O sea, todos son grandes filántropos, grandes personajes preocupados por el otro, ¿no? Por el prójimo en desgracia. Pero realmente lo que hay en su corazón es a veces hacerse publicidad, hacerse pasar por buenos. A veces, en otras ocasiones, como dejar en mal a los demás, humillar a los demás. Les pongo más o menos este ejemplo rápido. Vamos a suponer que un hombre, ¿no? Que su esposa, la señora Cuquita, la abandona y se va con otra fulana. Y entonces empieza, para justificar que se fue con otra fulana, empieza a hablar mal de Cuquita y entre otras cosas, pues dice que era una vieja cochina. Y como era una vieja cochina, le manda a su nueva fulana a que le haga el quehacer a Cuquita. En realidad, la intención de ese hombre que encubierta, disfrazada de una buena acción, lo único que pretende es él establecerse como el dueño de la razón, el tener la razón y el tener la verdad. O sea, yo hice bien al dejar a Coquita porque es puerca, ¿no? Porque es una vieja cochina. Y por eso mismo, pues le mando a mi nueva adquisición, ¿no? A mi nueva contratación, a mi nueva fulana. Lo que estoy tratando es de establecer, no es una buena acción, sino establecer que yo hice bien al dejar a Cuquita, cuando en realidad Cuquita con sus defectos y virtudes, lo adecuado sería no haber abandonado a Cuquita. Bueno, pero como yo necesito justificantes, entonces lo que hago es ese tipo de maniobras. Pero en el fondo además también quiero humillar a Cuquita. Entonces fíjense cómo es tan fácil y tan sencillo de encubrir las supuestas o encubrir la parte deleznable de nuestro corazón, cómo disfrazarla de buenas acciones. En general, lo que podríamos decir es que el odio a los guadalupanos en este país llamado México, encubre toda la pobreza, toda lo deleznable de este país. Porque saben ustedes, porque el guadalupano promedio es el que nosotros consideramos ignorante, naco, mugroso, sucio, prietillo, y ahí se pueden aventar eso, y además de todo católico y guadalupano, o sea, tiene todos los defectos. Eso es en el fondo. O sea, en el fondo, yo como odio eso, o sea, como odio a uno de los mexicanos típicos, uno de los prototipos de mexicano, como lo aborrezco, como lo odio. Por eso, como el esposo de Cuquita, justifico, y además con mi contubernio con Satanás, con la bestia satánica, justifico ese odio que les tengo, diciendo que son sucios, como Cuquita, acuérdense, diciendo que son ignorantes, que son hipócritas, que son... Y entonces les hago toda una serie de defectos, cuando en realidad lo que no quiero ver en mí, ¿no?, es la parte sucia, deleznable de mi corazón y de mi alma. Ese es el punto.
y hacen tráfico y tiran basura. Miren, les voy a decir una cosa, y esto no se los ha dicho nadie, ¿no? El Tepeyac es la casa de la Virgen de Guadalupe. Podría decir la Ciudad de México, podría decir México, podría decir como hace rato el continente americano, ¿no? Y el demonio sabe que estoy diciendo la verdad, él sabe que estoy diciendo la verdad. Hay una cosa que le odia, que le enfurece, es que enfilemos por Calzada de Guadalupe. O sea, si hay una cosa que particularmente odia, ¿no? Es que nosotros nos dirijamos caminando, peregrinando, aunque nuestro recorrido sea breve. O sea, por ejemplo, échenle del circuito interior hasta la basílica, que han de ser como, pues a lo mejor 1,5 kilómetros. O sea, que le hagamos ese ofrecimiento a la Virgen de darle nuestro gran o pequeño esfuerzo, caminar, eso lo odia. O sea, a mí me ha hecho varias, ¿no? En Calzada de Guadalupe. Por ejemplo, ahorita iba a comprar unos rosarios, él sabe que me cruzo a Calzada de Guadalupe y los entes demoníacos tienen, de hecho los ángeles tienen, o sea, no hay que olvidar que un demonio es un ángel hecho por Dios, traicionero, eh, eh, malpex, ¿no? Pues yo iba a decir cosas más feas, ¿no? Pero a Dios no le gusta. Y entonces ellos pueden moverte sin que tú, o pueden manipularte, maniobrarte, no solo desde la psique, desde tu interior, sino además de todo en tu motricidad. O sea, un demonio puede empujarte. Acuérdense lo que he dicho, ¿no? Por ejemplo, en las personas que se desviven a sí mismas, ¿no? Pueden empujarte sin que tú lo sientas. Y entonces me empujó la mano y me puse un trancazo. Duele mucho. Él sabe dónde están las zonas en donde experimentas dolor, ¿no? En otra ocasión se me cayó una de esas tarjetitas de estas de oración que antes le decían estampitas, lo que pasa es que ya no son tal, ahora vienen enmicadas, parecen más tarjetitas, y se cayó una y hagan de cuenta que salió así volando como unos 2, 3 metros, una cosa así, que obviamente era de la Virgen de Guadalupe. Entonces a él le choca esa parte, ¿no? O sea, que nosotros recorramos eso y que le ofrezcamos. Pero también lo hacemos, también lo odiamos nosotros, pues, ¿no? O sea, infectados en nuestro odio, en nuestra falta de amor y por supuesto en nuestro amaciato con el demonio. Pero les decía, entonces, el Tepeyac, esa es la casa de la Virgen María, en su advocación de Santa María de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. El Tepeyac es la casa de la Virgen de Guadalupe. Si tú vas por ahí y te molesta el tráfico, que creo que todos los que vamos para allá tenemos que observar, cumplir con los reglamentos, con las leyes, tratar de ser lo más ordenado posible, respetar todo, eso no lo pongo en duda ni en discusión. Pero si a ti te molesta que ahí esté la basílica o que te molesta que vayan millones y millones cámbiate de casa. El intruso eres tú. Los intrusos no son los guadalupanos. Tú eres el intruso. Ustedes son todos los que viven en esas colonias que se llaman Tepeyac esto, Tepeyac el otro, Tepeyac aquello. Ustedes son los intrusos. Claro, legalmente están constituidos ahí, sí, ciertamente. Pero quien manda en este mundo, en el universo, es Dios. Y Dios, no porque tú pusiste tu casa ahí, se va a llevar el santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Estás pero bien idiota. Eso no es así. Tú eres un invitado, tú eres un huésped y en últimas tú eres un intruso. Esa es la casa de la Virgen de Guadalupe. Si te parece. Si te parece, fantástico. Entonces eres un huésped y eres un invitado. Si no te parece, entonces eres un intruso. Hay tráfico, sí, como en todos los santuarios, como cuando hay y cuando hacen los conciertos en el autódromo y cuando juega el América en el Estadio Azteca y cuando ¿qué hace? O en las concentraciones en el Zócalo de Claudita. ¿Y qué hay? Pues vivir en una ciudad como estas implica todo eso, ¿no?
Pero los guadalupanos no son intrusos. Los guadalupanos, hijos de la Virgen María, que además de todo, como he dicho, todos somos hijos de la Virgen María, todos. Hasta judíos, musulmanes, protestantes, todos. Lo que pasa es que unos son malos hijos y no la aceptan y no simplemente ese es otro rollo. Pero la Virgen María es hija, es madre de todos nosotros, de todo, de cualquier ser humano y hasta de los animalillos, ¿no? Por ahí. Por cierto, en la semana, por ahí tengo otro video, porque estuve yendo toda la semana pasada, toda la semana anterior, a unas misas muy, muy bonitas, ahí en una capilla. Está la nave mayor de la Basílica de Guadalupe, después, si más o menos ubican, la vieja basílica, esa que está casi como ya como en la Torre de Pisa, y junto otra que se llama de las Capuchinas, y más hacia allá, hacia arriba, está, digamos, el Pocito. Acá está donde juran los borrachines. Y hay otra vieja parroquia que se llama Parroquia de Indios, que está consagrada al indio Juan Diego. Ahí se cuenta que fue muy cercano, o sea, no se sabe con exactitud y no se podrá saber, ¿no? El lugar de la primera aparición, pero de la primera aparición de 3 o 5, no recuerdo cuántas fueron exactamente, de la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí, este, me parece que Fray Juan de Zumárraga eh, erigió una improvisada ermita. Una ermita es así como una capillita de oración, que fue la primera en donde fue expuesta la tilma, donde aparecía la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando las autoridades eclesiásticas le pedían a Juan Diego pruebas, ¿no? De que no andabas borracho y que es que estás inventando esto de la Virgen de Guadalupe. Usualmente los sacerdotes no creen, los primeros incrédulos respecto a las experiencias que tenemos nosotros los pecadores acá abajo, los donadie, con la Virgen de Guadalupe o con la Virgen de María, María en general, no nos creen, ¿no? O sea, como que se nos quedan viendo así como con cara de estás chiflado o como con cara de envidia, ¿no? Porque a ellos no se les aparece. Eso es lo que pienso. El caso es que ahí, este, esa parte donde estaba la ermita, son ahora como ruinas, parecen, o sea, digamos, como ya es casi casi como un lugar arqueológico. O sea, al fondo hay una imagen, un cuadro, pero no es el original está acá en la nave mayor. Y entonces ahí está la parroquia, que pues la parroquia es obviamente ya muchísimo más nueva, muchísimo más restaurada. Más bien es eso, ¿no? Es restaurada. Y hay al ladito hay un jardincito y ahí, terminando la misa de 8, que desgraciadamente no siempre se ofrece, solo en estos días guadalupanos, según tengo entendido, de repente me asomo, ya los había descubierto un día saliendo, ¿no? Y de repente veo pasar un gatito y de repente a otro. Muy bonitos ellos, no sé, o sea, de repente pasó uno de esos que ahora el blanco con negro que les dicen vaquitas, hermosísimo. Creo que es gatita, creo que de hecho se llama Elvira. Una gatita preciosa. Bueno, pues al otro día fui a indagar más, vi y había una chica ahí de las que trabajan en la basílica dándoles de comer. Estaban en la hora del sobre, les ponen las croquetas y tienen sus bebederos. Y los gatos son felices porque andan de aquí para allá, se meten, se suben al altar. Auténticamente gatos guadalupanos. Y, y también hay muchos perritos. Y perritos que ahí viven, que llegaron ahí por alguna razón. Pero flacos así como yo no están, ¿no? O sea, como, no. O sea, están bien cuidados, nadie les hace daño. Los gatitos, además de todo, están libres, difícilmente se dejan agarrar, no son, pues no son de casa, ¿no? Como los que conocemos, que tampoco quiere decir que sean salvajes, ¿no? Se ve, andan felices, y ahí es donde se ve la clara presencia, la clara manifestación de Dios Todopoderoso, porque yo al final, Dios sabiendo que me gustaba en particular el vaquita, de dos vaquitas, hay un naranjoso, otros panteritas, todas estas, uno de estos grisecitos, ¿no? Unos atiguerados, etcétera. O sea, creo que son 11 y seguramente pronto serán más, ¿no?
Entonces, al final de que grabé el video, de repente sale este vaquita así muy, muy hermoso. Y prácticamente hizo un show corriendo, regresando delante de mí. Ahí está el video, si lo quieren ver, ¿no? Eh, eh, el Señor Todopoderoso es misericordioso con todas sus criaturas, ¿no? Aún con las de cuatro patas, ¿no? Este, con las ratas de dos patas, como diría Paquita, y con las peludas de, sí, sí, indudablemente, ¿no? Que la gente que dice todo eso de los guadalupanos no entiende nada, no sabe nada. O sea, no sabe, o sea, hay que meterse a esos ríos de gente y ponerse a rezar en el camino y llegar y todo, para darte cuenta de lo que pasa ahí, en verdad. O sea, desafortunadamente la gente solo pasa por ahí, habla por hablar, y cuando va solo está tomando fotos y haciendo esas tonterías. No. La gente que va ahí, o sea, deberían de ver voy a usar una palabra que no es correcta, ¿no? Ese magnetismo. El Espíritu de Dios, de la Virgen María, ahí en medio de todo. Es una experiencia maravillosa. Insisto, el que piense eso no tiene la menor idea de lo que está aturdido, ¿no? Por eso digo que en el perfil psicológico del demonio, una de esas características es la idiotez, ¿no? La ceguera, la discapacidad intelectual, que evidentemente riega entre sus agremiados humanos, ¿no? Mm, a- en estos días, evidentemente estos días, mm, digamos que apuntan, que son de fiestas, pues vienen después del 12 de diciembre, ya estamos en pleno, pues en plena celebración de las posadas, del fin de año, y con el nacimiento de la celebración de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre, del niño Jesús. Ese día, me parece que es algo que yo sí he platicado, y es que eh, ese es el día en donde hay más muertes, se registran más defunciones. Hay razones, o sea, hay algunas razones, ¿no? A veces el estrés, el que te pasaste de copas o te pasaste de comida, pero hay muchísimas muertes que no entran digamos, como en esa causalidad. De manera tal que los que han estudiado el tema, de los pocos que han observado ese asunto, no se explican por qué ese día, porque está la curva muy, muy clara, ¿no? O sea, hacia el 25 de diciembre, o sea, ya desde que empieza diciembre, o sea, desde noviembre, yo diría fines de noviembre, empieza a levantar la curva. Los que saben un poquito de estadística, ¿no? Y después del 25 de diciembre hasta enero empieza a bajar. Insisto, algunas tienen su explicación, pero muchas otras no entran en ese conjunto de explicaciones, ¿no? El punto aquí es que el 25 de diciembre, ese pico es una cosa tremenda. Hagan de cuenta que ese pico se convierte en un pico, no sé, de cigüeña, ¿no? Como si fuera esta pluma, ¿no? Porque viene así. Y de repente el 25, ¡pum! ¿No? Es una cosa tremenda. Satanás sabe que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y por eso ataca a tantísimas personas en ese día, antes y después, que son días muy especiales. Después, ¿por qué? Porque viene el año nuevo. ¿Y cómo planeamos empezar el año nuevo? Con mucho entusiasmo, pues con eso, ¿no? Con buen ánimo. Nuestros propósitos de fin de año, y nos vamos a apuntar al gym, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos un muerto en la familia? Eh, y el 25 de diciembre, si mata a alguien antes de, que interrumpes las celebraciones, los festejos, o ya no lo haces con el gusto, con la efusividad, con la alegría y la felicidad que pensabas hacerlo. O sea, es realmente la cantidad de familias que hemos perdido un ser querido muy cercano de la Navidad o en la Navidad mismo o posterior, pues realmente difícilmente vas a encontrar una familia que no sea, o al menos si no la tienen, la van a tener, no se preocupen. Por eso es muy importante en estos días, este,
no sé si todavía haga otro podcast. Hay dos temas muy importantes ahí que me gustaría hablar. Pero estos días son muy peligrosos. Sin lugar a dudas son muy peligrosos. Es cuando más pagamos nuestra altanería, nuestro distanciamiento, nuestra frialdad, aunque seamos creyentes, nuestra frialdad con Dios. Y es cuando nos damos, bueno, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De que el demonio no está jugando, de que esto no es un juego, de que esta es una batalla espiritual. ¿Y cuando eres más vulnerable? Cuando estás lejos de Dios, aunque creas, ¿eh? O sea, aunque seas creyente, cuando no te confiesas, o sea, y para confesarte, pues tienes que arrepentirte, reconocer tus pecados, arrepentirte y pedir perdón. O sea, es decir, esa patraña luterana de que no, o sea, tú vas pecando vamos pecando por el mundo y como en tanto que creo en Jesucristo y lo acepto, automáticamente mis pecados se perdonan, como si fuera una especie de aplicación, ¿no? No es así, ¿no? O sea, en realidad, aunque creas tú en Jesucristo, a tu modo, ¿no? A tu manera, a tu luterana y protestante manera. Por eso digo que los luteranos, los protestantes, no son cristianos, ellos son luteranos. Si tú crees que no necesitas reconocer tus pecados, arrepentirte de ellos, pedir perdón por ellos y un propósito de enmienda, da igual que seas ateo, ¿eh? O sea, para eso da igual que seas ateo. O sea, eso y ser ateo es casi lo mismo. ¿Y cómo lo puedes ver? En nuestra vulnerabilidad ante el demonio. Así, simple y sencillamente. ¿Qué se necesita en eso? Es cuando debes de estar más cerca de Dios. El demonio está suelto, ¿eh? O sea, lo vemos. Esto es una guerra espiritual y que la vemos claramente todos los días. Vean a doña Clarita, ¿no? Que no da paso sin guarache y en donde quiera anda con sus rituales santeros y satánicos. Insisto, eso ha sido siempre en la historia del México independiente, gobierno satánico, los masones. Por eso digo, no pierdan esto de vista. Nuestra lucha no es política, que no quiere decir que no tengamos derecho a la acción política y a ejercer nuestros derechos políticos. Nuestro asunto es la salvación del alma, porque la vida se te ha dado para que tú reconozcas y vayas hacia Dios y trabajes afanosamente en la salvación de tu alma, porque la otra es ir al infierno, es la condenación eterna. O sea, no es así como un fin de semana en Iztapalapa, ¿no? O un fin de semana en un lugar así como en Naucalpan. No, o sea, es algo verdaderamente serio. Entonces, ahí están las estadísticas muy, muy claras. El día por mucho que más defunciones se registran es el 25 de diciembre. ¿Y cuál es digamos, los factores de riesgo? Estar lejos de Dios, estar mediocremente con Dios, no entablar una verdadera lucha a través de la oración, a través de la misa, de la Eucaristía, de la confesión, del propósito de enmienda, con no estar en eso. O sea, esas son nuestras almas contra el demonio, ¿no? Si no las usas, entonces quedas a expensas, a la deriva de la bestia que no se cansa y que lo que quiere verte es tropezar y llevarte a retorcerse con él, a achicharrarse con él, forever and ever, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el tema que quería plantearles hoy, ¿no? En este asunto de los guadalupanos, que da para, creo yo, pues para unas reflexiones interesantes en un mes sin duda interesante, ¿no? En el que la presencia y en nuestro caso la reflexión y el análisis de los temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, que está intrínsecamente ligada a nuestra vida cotidiana, entre lo que tiene que ver con lo divino, con Dios y con sus enemigos, con el demonio, creo que se presta para bastante, para hacer una buena reflexión. Bueno, pues cuídense mucho, hasta aquí la dejamos, después continuamos y bueno, pues les agradezco por ver y les agradezco por compartir.
Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Hasta la vista. Adiós.